buenas tardes a todos. Yo soy Iliana Rojas y es un honor para mí darles la bienvenida a este webinar entre Symphony Advisors y P&G Alumni Costa Rica. Antes que comenzar, quisiera yo comentar la logística del webinar. Este es un webinar, como ustedes podrán ver, pueden ver la pantalla y van a poder participar. Los invitamos encarecidamente que participen. En la parte de abajo de su pantalla van a tener unos controles en los cuales van a poder hacer preguntas a lo largo del Q&A. Y al final de la plática yo estaré manejando las preguntas con nuestro panelista del día de hoy. Y antes de continuar, quisiera yo darle la palabra a Leda. Leda es una profesional con más de 37 años de experiencia en empresas multinacionales como Procter & Gamble y Walmart. Actualmente se desempeña en el cargo de Managing Partner de Symphony para Costa Rica. Leda también es la líder del capítulo de Procter & Gamble Alumni. Leda, muchísimas gracias. Muchas gracias, Iliana. Es un gusto poder darle la bienvenida a tantos participantes de más de 18 países en este webinar. En nombre de Procter & Gamble Alumni, como líder del capítulo de Costa Rica, quiero compartirles que somos una asociación sin fines de lucro enfocados en 3 pilares, como lo pueden observar ahí. Redes de contacto que hemos podido potencializar mediante redes sociales y comunicación con medios y actividades. El segundo pilar que tenemos ahí es el de desarrollo, relacionado con habilidades en donde podemos compartir conocimiento después de tantos años de servicio con Procter & Gamble. Y el tercer pilar, como pueden observar, es proyección de la comunidad, en donde por medio de actividades de voluntariado podemos contribuir a que las comunidades en donde vivimos prosperen y reciban el beneficio de horas de trabajo por parte de nuestros integrantes del P&G Alumni. Pasamos al siguiente slide. Symphony es una empresa de consultoría conformada por personal de muchos años de experiencia y nuestro enfoque es apoyar a las empresas para que se brinden mejores resultados, proveer dirección basados en nuestro conocimiento y por lo tanto contar con mejores organizaciones. Estamos presentes en Norteamérica, en Latinoamérica, Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico, en donde brindamos servicios estratégicos a diversas compañías haciendo crecer los negocios. Muy orgullosamente estamos abriendo la operación en Costa Rica también. Nuestra experiencia en los negocios nos permite trabajar en industrias tan diversas como el retail, la industria de la belleza, educación, salud, universidad, centros de servicio compartidos y empresas de alimentos, entre muchos más áreas de negocio. Muy complacida de que Procter & Gamble Alumni Costa Rica y Symphony nos permitan traer este webinar de muy alto nivel. Muchas gracias y regreso con Iliana para que pueda hacer la introducción de Alberto. Muchísimas gracias, Leda. Y ahora sí quisiera presentarles a nuestro experto del día de hoy. Alberto Moriana es vicepresidente de ventas de Procter & Gamble en América Latina. Tiene una amplia experiencia internacional trabajando con P&G en 7 países diferentes, en roles de alcance local, regional y global. Antes de asumir la responsabilidad actual, ha liderado el desarrollo del negocio global conjunto entre P&G y Carrefour en París. Y también ha sido responsable de la estrategia comercial de P&G en Europa. Antes de eso, trabajó para P&G Brasil como director de ventas. Alberto ha representado a P&G en varios organismos internacionales de la industria y es un orador frecuente en eventos de la industria. A lo largo de su gran trayectoria internacional, ha acumulado una importante experiencia en el área. Se desempeñó como miembro del Consejo de Arbora en Ausonia, la empresa conjunta que opera los negocios de pañales y cuidado femenino en España y Portugal.
Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros y el piso virtual es tuyo. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Voy a poner en marcha la presentación mía, ¿vale? Perfecto. Ya la veis, ¿no? Sí. Muy bien, ¿no? Pues lo primero, agradeceros el poder pasar un rato con vosotros, ¿no? Estoy en España y aquí son las 11 de la noche, así que si me veis cara de sueño, ¿no? Que sepáis que tiene una magnífica explicación, ¿no? Y bueno, pues voy a seguir aquí hasta que me dejen volver a Panamá, que espero que sea en no demasiado tiempo, porque, bueno, la vida nuestra está allí, mis hijos tienen el colegio allí, ¿no? Y ojalá que podamos lo antes posible recuperar nuestra vida y la normalidad, ¿no? La presentación que quería haceros es un material, ¿no? Que desarrollé para poder compartir con empresarios de otras industrias y ejecutivos de otras industrias los aprendizajes que en la industria de consumo hemos generado durante estos meses, ¿no? Que han sido unos meses bien especiales, ¿no? Y yo creo que nuestra industria quizás ha sido una de las que ha experimentado más rápidamente y más de cerca muchos de los cambios, porque al final nos toca pues tratar directamente con los consumidores, ¿no? Con millones de personas que han visto que sus vidas han cambiado de un día para otro, ¿no? Y en concreto la presentación está estructurada alrededor de 5 insights y para cada uno de los insights pues me gustaría primero compartir el aprendizaje con ustedes, luego compartir un poco pues cómo hemos vivido la situación en ese particular aspecto, ¿no? Desde la industria de gran consumo. Y cuando digo industria de gran consumo me voy a referir tanto al retail de alimentación, las cadenas de supermercados, de hipermercados, los discounters, los cash and carries, el comercio tradicional, ¿no? Lo que son las tiendas donde se venden los productos de consumo. Y también me refiero, por supuesto, ¿no? a los fabricantes de productos de consumo, ¿no? Cuyos productos pues, se venden en el retail de alimentación, ¿no? Y bueno, pues sin dejarme más, ¿no? Quería compartir con ustedes lo que sería un poco pues, el primer insight y el primer aprendizaje, ¿no? Que lo he titulado informarse para anticiparse, ¿no? Y aquí el tema es el siguiente, ¿no? Esta es una de esas raras crisis, ¿no? que está ocurriendo en todos los lugares del mundo, sin excepción, ¿no? Y además está ocurriendo en una secuencia temporal diferente, ¿no? Empezaron los chinos, empezó Asia, se trasladó la crisis a Europa y finalmente pues ha llegado a Norteamérica y por último a Latinoamérica. Y como somos los últimos de la fila, pues tenemos el privilegio o la ventaja de poder aprender de cómo lo que está pasando hoy aquí, ¿no? Pues se ha vivido en otras partes del mundo, ¿no? Solo para que ustedes se hagan una idea, ¿no? Pues el desfase temporal de esta crisis entre China y América Latina pues puede ser fácilmente de unos 3 meses y el desfase temporal, ¿no? Entre lo que está pasando en Europa y en América Latina pues pueden ser probablemente alrededor del mes y medio, ¿no? Y bueno, pues yo personalmente estoy dedicándole quizá ahora la mayor parte de mi tiempo a intentar entender lo que pasa en otras partes del mundo, porque mi función en este momento es intentar ayudar a Procter a entender lo que pasa para que nos anticipemos y para que lo que ha pasado en otras partes, cuando pase aquí, nos pille, si puede ser, un poco más preparados, ¿no? Y estoy compartiendo también pues, estos insights y estos aprendizajes de otras regiones con los retailers de América Latina, desde México hasta Argentina, ¿no? Con el objetivo de ayudarles a ellos también a prepararse de la mejor forma posible, ¿no? Cuando vivamos lo que ya hoy están viviendo pues, los chinos o los europeos en algún momento futuro, ¿no? Y mi primer aprendizaje y mi primera recomendación, ¿no? para personas de todas las empresas, ¿no? De otros sectores también es, pues quizá que pasen como mínimo el mismo tiempo que estamos pasando en la industria del consumo, intentando entender lo que hoy está pasando en China o en Europa, porque eso nos va a permitir, sin duda, el día de mañana, cuando llegue aquí a América Latina, pues el poder manejar mejor esas situaciones, ¿no? Cuando empecé a hacer presentaciones sobre el COVID, allá por finales del mes de marzo, aprendíamos de China y aprendíamos de Europa cuáles eran las tendencias que se desataban con el confinamiento, ¿no? Tanto las tendencias del retail, ¿no? Los formatos de tienda donde compraban los consumidores, los shoppers, como las tendencias de consumo, ¿no? Qué categorías subían, qué categorías caían en el consumo durante el confinamiento, ¿no? Y utilizamos esa información para prepararnos en América Latina, cuando en este momento, ¿no? Estoy pasando tiempo con mis compañeros de China o con mis compañeros de Europa. De hecho ahora pues incluso estoy localizado en Europa, ¿no? Pues lo que intento entender es cómo va a ser el día después, ¿no? Lo que se viene a llamar la nueva normalidad, ¿no?
Y la verdad es que hay un montón de aprendizajes bien interesantes, ¿no? Que van a ser muy útiles para nosotros en América Latina, porque yo espero, ¿no? Que si no es en el mes de septiembre, ya en el mes de octubre, en América Latina estemos también viviendo la nueva normalidad, ¿no? Se haya desconfinado la población, se hayan liberado la mayor parte de las actividades económicas y podamos recuperar una buena parte de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo hemos vivido esto nosotros en el retail de alimentación, ¿no? Pues, como les digo, yo paso quizá hoy más tiempo hablando con los compañeros de China y de Europa que incluso con los compañeros de América Latina, ¿no? Y desde luego, pues desde muy al comienzo de esta crisis vimos que iba a haber cambios bien significativos en el comportamiento de compra de los consumidores, ¿no? Los consumidores estaban empezando a comprar en formatos diferentes en los que venían comprando hasta que comenzó la crisis del COVID. Y en un momento vamos a hablar un poco más sobre esto, ¿no? Y también, pues como les decía, ¿no? Categorías que crecían muchísimo, todo aquello que tiene que ver con la limpieza, con la higiene, que se vuelven más relevantes en un momento así, ¿no? También las categorías de alimentación, ¿no? Piensen ustedes que una familia normal, ¿no? En la mayor parte de América Latina, en otros países también, venía consumiendo hasta que comenzó esta crisis entre el 15 y el 25% de sus alimentos fuera de casa, en restaurantes, en bares, por la noche saliendo, los fines de semana, ¿no? A mediodía trabajando y comiendo en una cantina, ¿no? Y al trasladarse todas estas comidas a casa, pues de pronto la gente tiene que comprar todo esto en los supermercados, ¿no? Y hay un crecimiento importante de todo lo que son las categorías de alimentación, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es que porque muchas empresas en América Latina, y ya os digo, entre ellas Procter, hicimos un ejercicio de entender lo que estaba pasando y nos preparamos, aprovechamos esa ventaja de esas 4 o 5 semanas de delay, ¿no? Entre lo que estaba pasando en Europa y lo que empezó a pasar en América Latina. La verdad es que en muchos aspectos, y por primera vez quizás esto nos ha pillado bien más preparados en Europa, en América Latina de lo que nos pilló en Europa, ¿no? Para que vean ustedes, ¿no? La magnitud, ¿no? y el cambio, ¿no? de comportamiento tan radical de los shoppers, les estoy mostrando ahora mismo pues, datos de Italia de participación de mercado de los diferentes formatos del comercio, ¿no? Los supermercados, los hipermercados, el comercio tradicional, la barrita verde, las droguerías, perfumerías y finalmente los discounters, ¿no? Y ahí tienen ustedes pre-COVID las participaciones durante el confinamiento y qué es lo que ha pasado después del confinamiento, ¿no? Una vez que se restaura la normalidad, ¿no? Y yo creo que es bien perceptible, ¿no? Que hay cambios bien significativos de los diferentes formatos en cuanto a participaciones del mercado. Algunos formatos ganan mucho y otros formatos pierden mucho, ¿no? Durante el confinamiento, porque los consumidores se ven obligados a hacer las compras de una forma diferente por las restricciones y por el miedo, ¿no? Solo por tomar como ejemplo la barrita roja, que es la barrita de los supermercados venían teniendo una participación en Italia de alrededor del 28%. Comienza el confinamiento y la participación de mercado aumenta hasta un 34%, porque son tiendas más cerca de casa y con las restricciones, ¿no? Pues ganan tráfico. Y una vez que se restaura la normalidad, ¿no? La participación de los supermercados vuelve a ser prácticamente la misma que era antes de que comenzó la crisis del coronavirus, ¿no? Alrededor del 28%, ¿no? Para que ustedes se hagan la idea, ese aumento de participación de los supermercados de 29 puntos para 34 puntos, pues significa que alguna cosa entre 1,5 millones y 2 millones de hogares en Italia están haciendo las compras en un lugar diferente al lugar donde las hacían, ¿no? Así que, bueno, pues aquellas empresas que no se tomaron la molestia de analizar por qué los consumidores cambiaban de lugar para hacer las compras, ¿no? Y dónde las hacían ahora, pues corrían el riesgo de acabar teniendo el producto correcto en el lugar incorrecto, ¿no? Y si miramos y vemos esto desde el punto de vista de los fabricantes, pues como les decía también, ha habido cambios muy significativos en los patterns de consumo durante el confinamiento, ¿no? La gente en general, pues como es normal, tiende a utilizar más productos de desinfección, de limpieza, de higiene, ¿no? Porque en este momento es muy importante el mantenerse a salvo del virus, ¿no? Sin embargo, pues por ejemplo, consumen menos productos relacionados con la belleza, ¿no? Porque el consumo de esos productos es directamente proporcional a la cantidad de contacto social que tenemos y durante un tiempo la gente solo ha tenido contacto social con los familiares dentro de casa, ¿no? Entonces hay algunas categorías, entre ellas categorías de Procter, como pueden ser las categorías de afeitado, que han sufrido bastante durante el confinamiento, ¿no? Yo, de hecho, pues en lugar de afeitarme todos los días, como hacía cuando iba a la oficina, probablemente ahora me afeito una vez cada 2 días. Y si muchos de ustedes están haciendo lo mismo, pues el resultado final es que la categoría de afeitado está sufriendo, ¿no? Igual que esa categoría, pues han sufrido las categorías de colorantes, ¿no? Que ya no las vendemos nosotros, pero que son categorías importantes en belleza, las categorías de maquillaje,
las categorías de cremas, ¿no? Y muchas categorías de alimentación que están más relacionadas, ¿no? Pues con el consumo fuera de casa, ¿no? que con el consumo dentro de casa, ¿no? Pero lo más interesante es la parte de abajo del chart, ¿no? Ahí tienen ustedes lo que se llama en nuestra industria, ¿no? La disponibilidad de producto en el punto de venta. O sea, el porcentaje de productos, ¿no? que un consumidor medio encontraría cuando va al supermercado a hacer las compras, que en el caso de Procter, pues se sitúa de media en los últimos años en algo más del 96%, ¿no? Y lo más interesante, ¿no? es que si ustedes miran lo que pasó en los meses de marzo y abril, justo en medio del confinamiento, ¿no? Y cuando se estaba viviendo un auténtico colapso de la cadena de supply en Europa y también en Estados Unidos, ¿no? Y se veían esas imágenes en televisión con la gente cargando productos y las tiendas vacías y no había papel higiénico y no había un montón de categorías, ¿no? en el punto de venta, ¿no? Cuando ocurrieron las compras de pánico. Bueno, pues en el caso de América Latina, que también hubo compras de pánico, porque el consumidor tiende a reaccionar más o menos de la misma forma en todos los lugares del mundo, porque tienen más o menos las mismas informaciones disponibles, ¿no? y toma las mismas decisiones, pues verán ustedes, ¿no? que incluso en el peor momento de la crisis nuestra disponibilidad de productos apenas cayó medio punto porcentual, ¿no? Y esto por una razón muy sencilla, nos tomamos la molestia de entender qué cosas iba a comprar la gente durante la crisis, en qué tiendas iban a comprar la gente durante la crisis y en qué momentos se iban a producir esos picos de consumo. Y la consecuencia es que hicimos un buen plan, ¿no? de manejo de la cadena de supply que permitió que en América Latina pues, no se viviesen situaciones de desabastecimiento como las que hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, yo creo que probablemente sea la primera vez en la historia que en América Latina tenemos una disponibilidad de productos superior de la que existen en otras partes del mundo. Pero bueno, es una realidad, ¿no? Y tenemos que congratularnos, ¿no? Y yo creo que aquí se ve bien, ¿no? la importancia de la anticipación, ¿no? en este ejemplo bien concreto, ¿no? Pasando al segundo insight, ¿no? El segundo insight lo he titulado, ¿no? Las personas recuperan sus hábitos en cuanto les es posible, ¿no? Entiendo que como sois P&Gers, al menos muchos de vosotros, ¿no? Habrá algunos de vosotros que sabéis que mi hobby es estudiar neurociencia y ciencia cognitiva. Aunque soy abogado y economista que no tiene absolutamente nada que ver con la materia. Pero en fin, llevo muchos años leyendo y estudiando sobre estas cosas con el apoyo incluso, ¿no? de algunos académicos de las universidades americanas, ¿no? Y lo hago porque la verdad es que es uno de los pocos hobbies que puede tener una persona que se pega todo el día viajando en un avión, ¿no? Porque en los aviones pues no puedo practicar deportes, no puedo hacer otras cosas, pero sí puedo leer o puedo estudiar, ¿no? Entonces, una de las cosas que como parte de mi hobby pues me ha tocado estudiar pues son los hábitos de las personas, ¿no? Cómo se forman, cómo se cambian, ¿no? Y bueno, pues seguro que ustedes saben, ¿no? que los hábitos son una forma muy importante, ¿no? de organizar nuestro comportamiento, ¿no? De simplificar nuestras vidas, ¿no? Hay una serie de cosas que como se repiten sistemáticamente, llega un momento que las hacemos sin darnos cuenta y sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Así funcionan los hábitos, ¿no? Son muy importantes para nosotros. Y bueno, pues los hábitos, cuando llega el momento, pues se pueden modificar, ¿no? Pero suponen tal consumo de energía por parte de nuestro cerebro, que nuestro cerebro intenta hacer todo lo posible para no tener que cambiar nuestros hábitos, ¿no? Y sino que se lo digan a las personas que intentan dejar de fumar o intentan adelgazar o intentan empezar a hacer deporte, ¿no? Lo difícil que puede ser el cambiar los hábitos de uno, ¿no? Bueno, pues el confinamiento nos ha obligado a cambiar de hábitos, no nos ha dado la opción, ¿no? Nos encierran en casa y un montón de cosas que hacíamos de una forma nos va a tocar hacerlas de una forma diferente, ¿no? La forma en la que estudiamos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Todo eso cambia y cambia radicalmente, ¿no? Y bueno, pues lo hemos hecho con más o menos sufrimiento, pero bueno, lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que con bastante éxito, la verdad, ¿no? Pero lo más interesante es que nuestro cerebro, ¿no? En el momento en que se le da la opción, intenta volver y recuperar los hábitos de toda la vida, porque 2 meses de confinamiento no son suficientes, ¿no? para cambiar de por vida los hábitos de una persona, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo que está pasando en Europa y en China, ¿no? En el momento en que la gente se la desconfina, una grandísima parte de sus hábitos vuelven inmediatamente y se vuelven a comportar de la misma forma que se comportaban, ¿no? Y aquí el aprendizaje y el consejo, ¿no? para otras empresas es que cuando uno está en medio del confinamiento está viendo un comportamiento muy alterado por circunstancias externas de las personas, ¿no? Y ese comportamiento no necesariamente va a ser el comportamiento futuro, ni se va a mantener. Y por lo tanto, tenemos que evitar apresurarnos y tomarnos decisiones de negocio que tengan impacto en el largo plazo en nuestras empresas, hasta que no intentamos mejor qué comportamientos vuelven atrás y qué comportamientos cambian para siempre y se mantienen, ¿no?
Y bueno, en este momento es difícil de saber, ¿no? Salvo que uno realmente pues, se tome el tiempo de entender qué cosas están cambiando en esas partes del mundo donde la nueva normalidad ya es una realidad, ¿no? O ha sido una realidad desde hace 2 meses, 3 meses o 4 meses, como es el caso de China, ¿no? ¿Y cómo hemos vivido esto en el mundo del gran consumo? Pues les cuento, ¿no? El mundo del gran consumo, como ustedes saben, nos dedicamos a servir las necesidades más básicas de los consumidores, ¿no? La alimentación, la higiene, la limpieza, ¿no? Cosas bien básicas y, por lo tanto, hábitos que suelen ser bien estables, ¿no? Pero incluso los hábitos relacionados con el consumo han cambiado con el confinamiento. Antes les daba a ustedes el ejemplo del afeitado, ¿no? Yo me afeitaba todos los días, como ahora ya no necesito, ¿no?, ir a la oficina y tengo menos contacto social, pues me afeito una vez cada 2 días. Eso es un cambio de hábitos, ¿no? Pero sin duda, en el momento en que tenga que ir a la oficina de nuevo, me voy a afeitar todos los días como he hecho pues toda la vida, ¿no? Bueno, pues esos cambios de hábitos han afectado significativamente al consumo de un montón de categorías, ¿no? Y lo más interesante, ¿no?, es cuando uno ve qué es lo que está pasando en el mundo del gran consumo, pues en Europa o en China, es que la gente vuelve a comprar las mismas categorías de productos que compraba. El afeitado ya crece a la velocidad que crecía antes del COVID. Los productos de cuidado del cabello, los colorantes, los tratamientos, ya crecen hoy a la velocidad que crecían antes del COVID. Las cremas, los maquillajes ya crecen hoy a la velocidad que crecían antes del COVID, porque la gente en el momento que se la permitió salir a la calle, empiezan a comportarse de forma normal, recuperan sus hábitos, recuperan su vida y consumen los mismos productos, ¿no? Y lo que es interesante, ¿no?, pues vuelven a comprar en las mismas tiendas que compraban antes y durante un tiempo cambiaron su comportamiento de compra, ¿no? En el momento en el que puede lo recuperan, ¿no? Y también es muy interesante, ¿no?, para personas de otras industrias, ¿no?, la gente vuelve a los restaurantes, vuelve a los centros comerciales, vuelve a los cines, ¿no? Mi hija, que ya está en Madrid porque empieza las clases en la universidad la semana que viene, me acaba de mandar una fotografía, ¿no?, cenando con un montón de amigos en un restaurante en el centro de Madrid, con el restaurante lleno, ¿no? La gente, en el momento que se le permite, vuelve a hacer las mismas cosas que hacían antes y, por supuesto, las cosas que le gustaban hacer, ¿no? Solo por centrarnos en un momento, ¿no?, en cómo cambió el comportamiento de compra, porque creo que es bien interesante. Además, como muchos de ustedes son sprosters, entiendo que todavía tienen pasión por algunas de estas cosas, ¿no? Hay un comportamiento de compra central, un cambio en el comportamiento de compra central a toda esta crisis, que se llama el One Stop Shop, ¿no? Hasta que comienza la crisis del COVID, ¿no?, la forma en la que el comportamiento de compra ha ido evolucionando en los últimos 10 años en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, es que los consumidores se iban habituando poco a poco a fraccionar sus compras por grupos de categorías. Y en lugar de hacer una cesta de la compra completa, venían comprando, por un lado, los productos frescos en una tienda especializada, ¿no?, y una tienda que ofreciese productos frescos de calidad, idealmente cerca de casa. Y luego compraban, por otro lado, lo que se llaman las categorías de los básicos de alimentación y de limpieza, idealmente también en una tienda donde esas categorías, que son más commodities, se vendían a precios competitivos e idealmente también más cerca del barrio. Y luego, pues, por otro lado, pues compraban lo que son las categorías de higiene y de belleza, ¿no? Idealmente también en una tienda especializada, por eso han crecido tanto las cadenas de farmacia y las perfumerías en los últimos años en América Latina y en otras partes del mundo, en todas estas categorías, porque la gente ahora intenta comprarlas en lugares especializados, ¿no? Y además en tiendas cerca de casa, ¿no?, como son estos formatos, ¿no? Bueno, pues detrás de este movimiento de fraccionamiento, ¿no?, de las compras, pues se han multiplicado el número de formatos del retail que había en América Latina. Yo recuerdo cuando fui director de ventas de Brasil hace 15 años, que aquí en América Latina existían, ¿no?, el comercio moderno y el comercio tradicional, los supermercados y la tienda chiquita, ¿no?, del comercio tradicional, ¿no? Y cuando volví en el año 2012 para tomar la posición de líder de ventas de América Latina, de pronto me encuentro con que ya existen 6 o 7, 8 formatos que prácticamente no existían 15 años antes, ¿no? Los discounters, las farmacias, el comercio electrónico, por supuesto, las tiendas de conveniencia, ¿no? En fin, el consumidor, ¿no?, compra en más formatos porque compra de una forma diferente hoy que hace 15 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el COVID? Pues que se vuelve 10 años atrás el comportamiento de compra y vuelve lo que se llama el One Stop Shop, por miedo a la infección. El consumidor sale de casa y busca una tienda donde pueda comprarlo todo, los 3 grupos de categoría, los frescos, los básicos y las categorías de higiene y de belleza, ¿no? Y idealmente quiere comprar la cesta completa lo más cerca posible de casa, para minimizar el tiempo que permanece fuera de casa expuesto al contagio, ¿no?
Hay países de América Latina donde esto ha favorecido muchísimo el crecimiento de participación de los supermercados, como vimos el caso de Italia. Hay otros países donde han crecido mucho los formatos hipermercados, que venían perdiendo participación durante muchos años. Y eso porque esos formatos hipermercados están suficientemente bien integrados en las zonas urbanas, de forma que no era demasiado complicado a las personas desplazarse hasta el formato, ¿no? Aquí tienen ustedes los datos en concreto de China, ¿no? ¿Cuál eran bueno, pues el crecimiento del mercado antes del COVID, en octubre, noviembre, diciembre del año 2019, y el crecimiento para cada uno de los formatos del comercio, donde se ve que pues, prácticamente todos los formatos crecían, a excepción del hipermercado. Luego tienen ustedes, ¿no?, los resultados de crecimiento de los formatos durante el confinamiento, que en el caso de China fue en enero-marzo, y ahí ven ustedes que caen en tráfico todos los formatos y caen en ventas todos los formatos, y solo se mantienen creciendo los supermercados de barrio, porque permiten one-stop shop y porque están cerca de casa, y el comercio electrónico, ¿okay?, que es el grandísimo ganador, y vamos a hablar más sobre esto de aquí a poco, ¿no? Sin embargo, y lo más interesante, ¿no?, y al punto que estaba siendo de cómo la gente recupera sus hábitos en cuanto se le permite, ¿no?, en abril, mayo, junio ya crecen todos los formatos de venta de nuevo, a excepción de los hipermercados, que también ha mejorado su performance significativamente. Y esto porque las personas, en el momento en que ya gozan de libertad, pues vuelven a comprar los sitios que les gustaban, ¿no? Si a una señora le gustaba comprar la higiene y la belleza en una perfumería, pues lo ha hecho durante un tiempo en un supermercado porque no tenía más remedio, pero en el momento que se le permite, vuelve a comprar en una perfumería, ¿no? Entonces, el segundo insight queda claro, ¿no? El 95% de las cosas que hacíamos antes vamos a volver a hacerlas inmediatamente en cuanto se nos desconfine y se nos permita recuperar nuestro estilo de vida, ¿no? Dicho esto, y entro en el tercer insight, ¿no? Hay pequeñas cosas muy sutiles, ¿no?, pero bastante impactantes que cambian y cambian durante un periodo de tiempo largo, y puede que algunas incluso cambien para siempre, ¿no? Y quería hablarles un poquito de este fenómeno también, ¿no? ¿Por qué a pesar de que la gente ya está desconfinada y ya puede hacer vida normal, no llega a ser completamente vida normal? Por una razón muy sencilla, y es que con el confinamiento, con el desconfinamiento, no desaparece el miedo de las personas. La gente sabe que el virus sigue ahí fuera, ¿no? Y de hecho, no sé si ustedes observan, han tenido la oportunidad de ver en las noticias, que en España, cuando nos desconfinamos a principios de junio, había apenas 150 contagios diarios, y el día de ayer ya hubo en España 10.000 contagios. En el momento en que se desconfina la gente, como el virus sigue ahí, ¿no?, pues la gente va normalizando su comportamiento, pero el virus vuelve y los contagios y las infecciones vuelven. Y ojalá que esto no nos pase en América Latina y que aprendamos de la lección de Europa, porque está siendo terrible la velocidad a la que están volviendo los contagios, mucho antes de lo que preveíamos, ¿no? Pensábamos que esto iba a ocurrir en otoño, en septiembre, en octubre, y ha empezado a ocurrir en julio, y la crisis ya nos está golpeando de nuevo duro en el mes de agosto, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que la gente sigue con miedo, ¿no?, y vuelve a intentar hacer las cosas que hacía, pero no las hace exactamente de la misma forma. Y lo más interesante es que los cambios de comportamiento suelen ser tan sutiles que no son fáciles de detectar. Y les voy a dar algún ejemplo bien concreto. Y aquí mi aprendizaje y mi consejo para otras industrias es que se tomen el tiempo que haga falta y gasten el dinero que haga falta para hacer investigaciones de mercado, para intentar entender en detalle, ¿no?, cómo y si ha modificado el comportamiento del consumidor, ¿no?, con objeto de que podamos aplicar y adaptar nuestros productos y nuestros servicios a la nueva realidad, ¿no? Porque missing uno de estos cambios se puede traducir en una pérdida de negocio bien significativa, ¿no? ¿Cómo hemos vivido esto en nuestra industria? Pues, bueno, en nuestra industria, ya les decía, una vez que la gente puede salir a la calle, los formatos de tienda que habían perdido tráfico, que son prácticamente todos a excepción de los supermercados y del comercio electrónico, empiezan a recuperarlo poco a poco, ¿no? Y esto es verdad, ¿no? Pero la gente escoge ahora la tienda donde va a hacer las compras en base a atributos diferentes de los atributos que utilizaba antes, ¿no? Y les voy a mostrar un ejemplo bien concreto de aquí a poco, pero yo estoy seguro que todos ustedes recuerdan la inversión tan grande que hacía Procter & Gamble en Shopper Research para intentar entender el comportamiento del consumidor en el punto de venta y las razones por las que el consumidor escogía una tienda y no escogía otra. Bueno, pues el ranking de esos atributos en el año 2019 no tiene nada que ver con el ranking de esos atributos en el año 2020. En el 2020, el atributo número 1, por encima de los precios, de las promociones, del surtido, del servicio,
se llama seguridad. Seguridad. La gente primero quiere saber si en la tienda donde quiere comprar va a ser seguro hacer las compras y hay un riesgo. En cuanto a categorías, pues ocurre lo mismo, ¿no? Les comentaba que la mayoría de las categorías recuperan sus niveles de ventas pre-COVID en el momento en que la gente empieza a salir a la calle y a hacer una vida normal, ¿no? Pero también es interesante, ¿no?, cuando observamos lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en China, que las marcas que crecen más rápidamente son las marcas más conocidas. Es curioso, ¿no?, pero si hay un valor que sufre durante la crisis del COVID es el valor de la confianza, ¿no? Las personas dejan de confiar un poco las unas en las otras y no se atreven a tocarse, ¿no?, porque pueden contagiarse. Las personas les da miedo entrar en un restaurante, les da miedo ir al cine, ¿no?, les da miedo entrar en una tienda física por miedo al contagio, se rompe la confianza, ¿no? A la gente le da incluso miedo tocar los productos cuando vienen del supermercado y los desinfectamos, ¿no?, porque no confiamos, ¿no? La confianza es el valor que más sufre y restaurar la confianza es lo más importante y quizás lo más difícil para poder restaurar la relación con nuestros clientes y nuestros consumidores, ¿no? Bueno, pues que sepan ustedes, cuando vemos lo que está pasando en China y en Europa, y eso en general es buenas noticias para Procter & Gamble y para otras grandes empresas, ¿no?, las primeras marcas que se recuperan en las categorías son las marcas más conocidas, que suelen ser las marcas líderes, porque les resulta más fácil restaurar la relación de confianza con los consumidores y con los shoppers, ¿no? Y bueno, el gran aprendizaje aquí, ¿no?, sobre todo en lo que se refiere a retail, es que, bueno, pues el consumidor busca, a la hora de escoger la tienda donde va a hacer las compras, un retailer donde se dé un buen equilibrio entre la seguridad y la comodidad, ¿no? Un retailer que está tomando todas las medidas correctas de desinfección, de aislamiento social, ¿no?, que minimizan el riesgo de contagio, pero que a la vez están ejecutando estas medidas de una forma que no hacen que la compra sea misión imposible, ¿ok? La tienda que lo apuesta todo a la seguridad no se gana el favor de los consumidores, ¿ok?, porque se vuelve tremendamente incómoda. La tienda que lo apuesta todo a la comodidad, pues no se gana el favor de los consumidores, porque es una tienda que los consumidores la perciben como arriesgada y por lo tanto no es el sitio para comprar en un momento así, ¿no? Y déjenme que le muestre un dato y un caso práctico bien concreto, ¿no? Y este es de América Latina, en concreto de Chile, ¿no?, donde hay dos retailers que son competidores directos, los dos operan con formatos equivalentes, formato hipermercado, y estos dos retailers, pues la verdad, estaban creciendo más o menos lo mismo en el mercado hasta el mes de marzo, ¿no?, hasta que comienza el COVID. Sin embargo, comienza el confinamiento, ¿no?, y comienza la crisis, y uno de los dos retailers despega en ventas y acelera, y el otro retailer se queda atrás, ¿no? Y ninguno de los dos ha cambiado sus políticas de precios, sus políticas de promociones, sus surtidos, ni la experiencia en el punto de venta. Entonces, no está ahí la explicación, ¿no? Como les decía, la explicación no suele ser fácilmente detectable, ¿no? Hay que dedicar esfuerzo y hay que dedicarle tiempo y a veces hasta dinero, ¿no? Y el presidente de uno de esos dos retailers, el que le fue peor en este momento, pues nos pidió que hiciéramos un poquito de shopper research para entender por qué estaba perdiendo clientes para su competidor directo, ¿no? Y lo que demostró el research es que la gente estaba prefiriendo comprar en su competidor por dos razones, ¿no? La primera de ellas es porque el nivel de disponibilidad de producto en su competidor era más alto que en el suyo. Y de hecho, lo comprobamos con Nielsen, había una diferencia de 3 puntos de disponibilidad de producto en favor del retailer que estaba ganando la batalla, ¿no?, durante el confinamiento, ¿no? Y la segunda razón, bien interesante, ¿no?, es porque la forma en la que ese retailer estaba implementando las medidas de desinfección y de aislamiento social, de distanciamiento, que eran básicamente las mismas medidas, ¿no?, porque son las medidas que está dictando el gobierno de Chile. La ejecución de las medidas era ligeramente diferente y a los ojos de los consumidores eran medidas completamente diferentes, y el equilibrio entre la seguridad y la comodidad pues lo alcanzó mucho mejor el retailer, que en este momento está ganándose el favor de los consumidores. Y esto que están viendo ustedes son varios puntos de participación de mercado que se movieron de un retailer para otro retailer, ¿no?, simplemente porque el otro retailer entendió mejor qué es lo que buscaba el consumidor en un momento como este, ¿no? Y de nuevo, les repito, eran cosas que no tenían nada que ver ni con los precios, ni con las promociones, ni siquiera con el surtido, con la experiencia de compra, ¿no? Eran cosas bien más básicas y cosas que antes eran invisibles para los consumidores, ¿no?, y que no estaban en el ranking de atributos, ¿no?, que se utilizaban para escoger la tienda, ¿no? Otras cosas que han cambiado, y les he dado aquí algunas pequeñas muestras del Shopper Research que hemos hecho detallado ya en algunos países del mundo para entender qué es lo que cambia. Pues, por ejemplo, la gente sale de casa ahora sí con una lista de la compra, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, ¿no? Y lo que es más interesante, una sola persona sale de casa representando al hogar y hace las compras con esa lista, ¿no? Y solo sale una persona y no salen más personas para limitar la probabilidad de contagio de la familia, ¿no?
Durante el confinamiento, interesantemente, ¿no? Esto ocurre en casi todos los países del mundo. Una sola persona sale a hacer las compras, lo que llamamos shop alone, ¿no? Pero lo más interesante, si miramos la realidad de China o la realidad de Europa, donde el desconfinamiento ya ha ocurrido hace 3 o 4 meses, es que se mantiene el comportamiento del shop alone. Sigue habiendo una sola persona que sale a hacer las compras en nombre de la familia. Y es interesante porque las compras son una actividad de ocio para muchas familias, ¿no? Y la pareja salen juntos a comprar y a veces incluso se llevan a los niños y pasan la mañana del sábado haciendo las compras. Bueno, pues todo eso desapareció. Hacer las compras en este momento no es una actividad de ocio, sirve para cubrir necesidades básicas, se ha convertido en un acto funcional. Y el shop alone se impone y se impone incluso varios meses después del desconfinamiento, ¿ok? Y la otra cosa que hemos detectado es que el tiempo que pasa el consumidor de media en el punto de venta se reduce entre 20 y 25%, ¿no? La gente va con la lista de la compra, hay browsing limitado, la gente ya no recorre todos los pasillos para ver si se le olvida algo. La gente con la lista se dirige directamente a aquellas estanterías donde hay un producto que aparece en la lista, compran el producto y se van para el checkout y salen de la tienda lo antes posible, ¿no? Precisamente porque el miedo permanece aunque haya acabado el confinamiento, ¿no? Y con eso pasamos al insight número 4. Y bueno, pues el insight número 4 no podía ser de otra forma. Pues lo que dice es que nos va a tocar pues ajustar nuestras estrategias, ¿no? A la luz de los cambios de comportamiento, ¿no? Y por cierto también a la luz de la posible crisis económica enorme que se nos avecina, ¿no? Y bueno, yo aquí pues Procter, como vosotros sabéis, utiliza el modelo de estrategia que se desarrolló en Harvard, que se llama Where to Place y How to Win, ¿no? Dónde vamos a jugar y cómo vamos a ganar, ¿no? Y nosotros pues estamos pasando bastante tiempo y entiendo que la mayoría de las empresas nuestras en el sector, ¿no? Los retailers y los fabricantes, intentando entender, ¿no? Cuáles son los nuevos Where to Place, ¿no? Dónde está el negocio ahora y cuáles son los nuevos How to Win, ¿no? Cómo conquistamos al consumidor, ¿no? A la vista de las cosas que han cambiado, ¿no? Y que van a permanecer ahí, ¿no? Y para mí aquí el aprendizaje, ¿no? Es que, bueno, pues tenemos que ajustar nuestras estrategias, ¿no? Pero tenemos que hacerlo con cuidado porque la realidad es que yo creo que todavía sabemos demasiado poco de lo que va a pasar después de la crisis, ¿no? Incluso si uno se toma el tiempo de observar lo que está pasando en China o lo que está pasando en Europa, la realidad es que cada vez diverge más la experiencia de diferentes regiones en lo que se refiere al desconfinamiento, ¿no? Y esto porque, bueno, al principio prácticamente ocurrió lo mismo en todos los lugares, porque lo único que estaba ocurriendo era que llegó el virus, ¿no? Y todos los consumidores y los gobiernos, ¿no? Y las empresas reaccionaban más o menos de la misma forma a la llegada del virus, ¿no? Sin embargo, a medida que van pasando los meses, empieza a haber más variables que impactan el comportamiento de los gobiernos, de las personas y de las empresas, ¿no? Además del virus, pues empiezan a verse impactadas las decisiones, ¿no? Por las crisis sociales, ¿no? Por las crisis económicas, ¿no? Por muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el virus ya, ¿no? Por lo tanto, pues si uno mira pues lo que ocurrió en China estuvieron confinados más o menos 8 semanas y al salir del confinamiento se produce un crecimiento explosivo de las ventas del retail, ¿no? Tan explosivo, ¿no? Que los propios chinos, ¿no? le llamaron aquello, pues, el efecto revenge shopping, ¿no? Compras de venganza, ¿no? La gente no había podido comprar nada durante 2 meses y salen a la calle y lo compran todo, ¿no? Y las ventas del retail en abril, mayo, junio crecen por encima de octubre, noviembre, diciembre por el efecto del revenge shopping, ¿no? Sin embargo, nos vamos a Europa e intentamos ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Cuando se sale del confinamiento y ahí no hemos conseguido documentar el revenge shopping. Es verdad que hubo una recuperación de las... La realidad es que no ha habido una salida del confinamiento explosivo como hemos vivido en China, ¿no? Y si nos 12 semanas como en Europa, sino que aquí ya vamos camino de confinamiento de 20 o 25 semanas, ¿no? La verdad es que es difícil prever qué es lo que va a pasar el día después, ¿no? Cuando se restaure la normalidad, o al menos la nueva normalidad en el mes de septiembre o en el mes de octubre, ¿no? Si a mí me preguntáis hoy, yo creo que la reacción de los consumidores debería ser alguna cosa entre lo que ha pasado en China y lo que ha pasado en Europa, ¿no? Porque el confinamiento en América Latina no ha sido tan estricto como el chino, no nos hemos visto privados de poder comprar las cosas que necesitábamos, ¿no? Pero sin embargo sí está siendo más estricto de lo que fue en Europa, ¿no? Y por lo tanto, pues sí que ha habido una serie de decisiones de compra que hemos tenido que ir posponiendo, ¿no? Y que vamos a intentar, ejecutar, ¿no? En el momento en que se nos permita, ¿no?
En definitiva, ¿no? Pues por dar algunos ejemplos, ¿no? Si yo soy un retailer, ¿no? Y entiendo que ahora la gente compra en modo one-stop shop, ¿no? Y que prefiere comprar en un supermercado, ¿no? Y no tanto en otros formatos especializados donde solo se puede comprar una parte de la cesta, pues me toca apostarle fuerte, ¿no? A los formatos one-stop shop de mi portafolio de formatos y dirigir mi expansión, ¿no? Y mis nuevas aperturas a ese tipo de tiendas, ¿no? Y si soy un retailer, ¿no? Que desafortunadamente tengo formatos, ¿no? Que no permiten hoy el one-stop shop porque son tiendas especializadas, pues una droguería, un hard discounter, una tienda de conveniencia extrema, ¿no? Tipo Oxxo, como las de México, ¿no? En ese caso me toca revisar mi surtido para ver si puedo completarlo para permitir, ¿no? Que la compra que haga el consumidor sea lo más completa posible, si no un one-stop shop completo, ¿no? Y si yo soy un consumidor, ¿no? Un fabricante, ¿no? ¿Qué tipo de ajustes hago a mi estrategia? Pues bueno, pues sabiendo que hay categorías que crecen mucho más y otras que crecen menos, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Yo creo que apostarle duro, ¿no? A las categorías de limpieza es un safe bet para muchos años, ¿no? El lanzar productos nicho, productos con foco en desinfección, productos tamaños más grandes, formatos más grandes, porque se consume muchísimo más de esos productos nicho de lo que se consumía antes, ¿no? Todo esto son safe bets, ¿no? Y son cosas que Procter está haciendo y que otras empresas de consumo están haciendo en este momento, ¿no? Ajustando sus where to place y ajustando sus where to win, sus how to wins, ¿no? Pero de todas formas les digo, ¿no? Cada vez se vuelve más difícil prever lo que va a pasar el día después, incluso si pasamos el tiempo mirando lo que ya está pasando en China y en Europa, ¿no? Y por lo tanto hay que tener un buen plan B, ¿no? Porque es altamente imprevisible, ¿no? Cómo va a ser el mundo de aquí a 4 meses, 6 meses, 10 meses, ¿no? Y solo por mostrar algún ejemplo concreto, ¿no? Pues hay retailers, ¿no? Que tenían para este año previsto, ¿no? Ustedes saben que yo soy una persona muy cercana a los líderes más seniors del retail de América Latina, ¿no? Y en general pues comparten conmigo muchos de sus planes y sus estrategias y algunos incluso me piden que las comente, ¿no? Antes del comienzo del año, por si hay alguna cosa, ¿no? Que se les ha podido pasar, ¿no? Y bueno, pues los retailers en América Latina, que esperaban que este año iba a ser un buen año de ventas del retail, tenían planes de expansión bastante agresivos, ¿no? De aperturas de tiendas y de renovaciones de tiendas, ¿no? De tiendas físicas, ¿no? Y en esto que llega el COVID y se disparan las ventas online y a algunos retailers les pilló bien preparados, a otros no tan bien preparados, ¿no? Pero al final, pues a todos los retailers les ha tocado cambiar sus planes de inversión, ¿no? Y suspender las aperturas de tiendas o las renovaciones de tiendas y meter esa plata, ¿no? En su operación online, ¿no? Para potenciarla, porque el comercio online crece entre 3 y 5 veces dependiendo de los países en América Latina. Para algunos retailers crece hasta 8 veces, ¿no? Y para poder servir, ¿no? Una cantidad de pedidos tan grande, ¿no? Comparado con lo que servían, ¿no? Solo algunas semanas antes, pues le ha tocado invertir de forma pesada, ¿no? Y otro ejemplo, pues es el ejemplo de los hard discounters. Ustedes seguro que conocen los Aldi, los Lidl de Europa, que también están presentes en Estados Unidos. En América Latina, pues los Justo y Bueno, los de Unos de Colombia, ¿no? Estos son empresas que, bueno, su concepto es muy básico, ¿no? Surtido básico, precios muy baratos, venden sobre todo marca propia, experiencia de compra muy limitada, ¿no? Y ese es su concepto y su oferta y además tienen muchísimo éxito en el mercado, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que para un discounter, un hard discounter, era impensable vender online hasta hace 3 meses, ¿no? Esto estaba fuera de su cultura y de su religión completamente, ¿no? Sin embargo, en este momento todos los hard discounters ya tienen abiertas y han lanzado operaciones online porque no les queda más remedio, ¿no? Porque están perdiendo tráfico a las tiendas, porque hay mucha gente que ha decidido que va a hacer las compras de productos de alimentación a través de Internet, ¿no? Y se tienen que hacer presentes en el espacio también, ¿no? Y vamos al quinto insight, ¿no? Y con eso pues acabo, ¿no? Y bueno, pues esto sí que casi seguro que lo voy a acertar, ¿no? El mundo va a ser mucho más digital después del COVID, ¿no? Y bueno, si creo que voy a acertar es porque esto no es una cosa nueva, esto ya venía pasando y lo único que ha ocurrido es que se ha acelerado, ¿no? La realidad es que con el confinamiento, ¿no? Hemos tenido que cambiar muchos hábitos, ¿no? Y sobre todo hemos tenido que confiar mucho más en la tecnología para trabajar, porque trabajamos desde casa, para estudiar, porque estudiamos desde casa, ¿no? Para hacer las compras, porque compramos a través de comercio electrónico, ¿no? Y para otras muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que nos ha ido mejor de lo que pensábamos, ¿no? Yo hace unos meses me horrorizaba tener una reunión con un cliente por videoconferencia, ¿no? Y que sepan ustedes que en este momento pues tengo 3, 4, 5 conferencias con retailers de diferentes países de América Latina cada día, ¿no? Cosa que antes no era posible cuando me tocaba desplazarme físicamente, ¿no? Yo estoy disfrutando tanto, ¿no? de mi capacidad, ¿no? Para reunirme con clientes, que es lo que realmente me gusta a mí, ¿no? Es mi pasión, pues que realmente pues no siento la necesidad de volver a viajar
y ni siquiera la necesidad de volver a la oficina, porque ahora tengo más foco externo y paso más tiempo fuera de Procter, ¿no? De lo que he pasado nunca, ¿no? A pesar de estar encerrado en mi casa, en mi despacho, ¿no? Y esto está pasando a muchísima gente, ¿no? Y de hecho, yo tuve la oportunidad de conversar con la gente de Deloitte, ¿no? Que se están especializando en entender el impacto en la economía y en los diferentes sectores de la economía de lo que estamos viviendo, ¿no? Los tipos me comentaban que en Europa una de las principales barreras a la recuperación del crecimiento económico es que la gente que viene trabajando desde casa desde hace muchos meses, aunque ya se le permite ir al trabajo de nuevo, porque ya se desconfinó Europa hace 3 meses, menos del 5% de la gente vuelve a la oficina, ¿ok? ¿Y por qué esto es una amenaza a la recuperación de la economía? Pues por una razón muy sencilla. Si nos quedamos en casa, vamos a seguir sin afeitarnos, vamos a seguir sin comprar camisas, vamos a seguir sin comprar chaquetas, ¿no? Vamos a seguir sin ir a la cantina a comprar, a comer a mediodía, vamos a seguir sin ir al McDonald's a media mañana para tomarnos una hamburguesa, vamos a seguir sin ir a la cafetería para tomar un café con un bollito para desayunar, ¿no? Y todas estas cosas tienen un impacto terrible en la economía, ¿no? Entonces las personas se han adaptado al uso de la tecnología mejor de lo que pensábamos, ¿no? Y bueno, pues esto se puede convertir hasta en un problema económico en el futuro si poco a poco no conseguimos recuperar nuestras rutinas, al menos en lo que se refiere al trabajo, ¿no? Y aquí mi consejo para las empresas, ¿no? Es que piensen en cómo utilizar este momento y esta oportunidad para iniciar o para acelerar la transformación digital, ¿no? Y la transformación digital, en 2 áreas, ¿no? En cómo se relaciona uno con sus clientes y sus consumidores, pero también en cómo uno organiza las operaciones internas, ¿no? Para tornarlas más eficientes, para tornarlas más ágiles, ¿no? De lo que eran en un mundo pre-COVID, ¿no? Y esto, pues, ¿cómo lo hemos vivido en nuestra industria? Pues muy sencillo. El comercio electrónico se ha disparado, ¿no? Nosotros pensábamos, ¿no? que el comercio electrónico en 5 años iba a llegar en América Latina a representar más o menos el 3% de las ventas de productos de alimentación, y esa es la realidad ya hoy, después de apenas 3 meses, 4 meses, pues ya ha pasado lo que pensábamos que iba a pasar en 5 años, ¿no? Algo menos de 1%, a representar ya hoy prácticamente el 3%, pero esto es a nivel total de América Latina. Si uno quita el comercio tradicional, que no tiene comercio electrónico, en el comercio moderno, en América Latina, para muchos retailers ya representa el 5, el 6, el 7 o el 10%. Y hay un retailer en Argentina, que es el retailer Coto, al que le representa el comercio electrónico ya más de un 20% de sus ventas, que son niveles de ventas de groceries online equivalentes a lo que hay en China o a lo que hay en Corea del Sur o en Japón, ¿no? Niveles impresionantes. Esto era impensable hace algunos meses, ¿no? Y bueno, pues los retailers ante esto no solo están potenciando sus operaciones de e-commerce, todos ellos están haciendo algunas inversiones macizas, ¿no? Sino que además están lanzando programas de transformación digital donde a través de aplicativos, ¿no? Buscan estar en contacto con sus clientes, aunque sus clientes no visiten sus tiendas, ¿no? Y algunos de estos aplicativos, la verdad es que están funcionando extraordinariamente bien, ¿no? Y además de tener la capacidad de hacer pedidos online para el consumidor, para el cliente de ese retailer, pues le dan acceso a informaciones y a consejos, ¿no? Sobre nutrición, sobre alimentación, sobre hábitos de higiene. Le hablan sobre las últimas novedades a los consumidores, le dan acceso a servicios como pueden ser servicios de financiación, ¿no? Y cuando están en el punto de venta, esos aplicativos se conectan con la tienda, ¿no? Y sirven para navegar en la tienda y para tener acceso a promociones tailored, ¿no? Para esa misma persona. En fin, muchos retailers están haciendo auténticas transformaciones digitales con objeto de mantenerse mucho más cerca de sus consumidores, a pesar de que los consumidores cada vez menos van a visitar las tiendas físicas en el futuro, ¿no? Y los fabricantes estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos poniendo en marcha planes de transformación digital bien agresivos, y entre ellos Procter, ¿no? Para conseguir mejorar la eficiencia de nuestras operaciones internamente, tener más control de la operación, controlar mejor lo que está pasando en el punto de venta, ¿no? Y en algunos casos incluso para venderle directamente a los consumidores. No es el caso de Procter. Procter en América Latina no está vendiendo directamente al consumidor, pero sí hay otras grandes empresas multinacionales que lo están haciendo aprovechando, ¿no? Precisamente la tecnología, ¿no? Y bueno, aquí tienen ustedes un poco la evolución prevista del comercio electrónico de alimentación en América Latina. Perdón, esto es comercio electrónico total, no solo alimentación, a fecha de abril, ¿no? Cuando todavía no había pasado el COVID, ¿no? Si estaba previsto que este año el comercio electrónico en América Latina creciese al 20%, pues lo más probable es que el comercio electrónico en América Latina este año va a crecer más bien el 50 o el 60%, ¿no?
ya les he dado datos de cuánto representa ya para algunos retailers bien concretos en América Latina, ¿no? Solo para que ustedes tengan una idea, en el año 2019 la penetración del comercio electrónico en groceries online era apenas del 2,5% de los hogares en América Latina. En este momento ya pasa del 10%. 4 veces más hogares ya han probado y ya compran regularmente productos de alimentación online, ¿no? Y lo más interesante, cuando uno segmenta esa penetración, ¿no? Pues en el año 2019 eran fundamentalmente gente joven y gente con dinero, ¿ok? Y en este momento hay tanta gente mayor como gente joven comprando online. Es más, la gente mayor que tienen más miedo son los últimos que se han vuelto realmente adictos a las compras de groceries online. Y hay mucha gente cada vez más también de clase media y clase media baja, no solo la gente con dinero ya compra online, ¿no? Gente que probó, gente que les gustó y gente que van a seguir, ¿no? Comprando online y en todos los países del mundo, sin excepción, el comercio electrónico, después del desconfinamiento, sigue ganando participación de mercado y sigue creciendo muy por encima de lo que crece en el mercado. Esto solo para que sepan ustedes que no se va a ir el comercio electrónico, que las cosas no van a volver atrás, a pesar de que tenemos la posibilidad de volver a hacer las cosas offline como las hemos hecho toda la vida. Esto no va a ocurrir. El comercio electrónico va a acelerarse y va a seguir creciendo a unos ratios que eran absolutamente inimaginables simplemente hace unos meses. Y con esto acaba mi presentación, ¿no? Me pongo a disposición de ustedes los últimos 10 minutos para dialogar, para discutir o para hablar de lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Alberto. Definitivamente muchísima información y maravillosa. Creo que tenemos varias preguntas para ti y voy a empezar por ¿qué pasan con los clubes como PriceSmart? Sí, mira, los clubs, a algunos les va razonablemente bien, como por ejemplo a Costco, a otros no les va tan bien, como por ejemplo a PriceSmart, ¿ok? Y la razón fundamental es que hay clubs que su foco es fundamentalmente consumidor final. A esos clubs les ha ido bastante bien porque soportan la compra One Stop Shop y porque soportan la misión de compra de despensa, ¿no? De una forma muy efectiva, que es lo que le ha ocurrido a Costco, por ejemplo. Si miramos el caso de PriceSmart, el problema es que PriceSmart, aproximadamente la mitad de sus ventas y de su facturación, ¿no? Se hacen con profesionales, ¿no? Con restaurantes, con cantinas, con hoteles que están cerrados en este momento. Y esa venta prácticamente se ha perdido, ¿no? Entonces, a PriceSmart le va muy bien con el 50% de sus ventas que se dirigen al consumidor final, pero no le va tan bien como es normal, ¿no? Con la parte de sus ventas que va a los profesionales y al canal de Horeca, porque ese canal en este momento pues, no está abierto todavía, pero que se recuperará, ¿no? En el momento que el canal pues, pueda abrir sus puertas de nuevo, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es tu opinión sobre los low income consumers y suponen que por consecuencia del desempleo crecerá el número de estos consumidores? ¿Crees que aumentará la demanda de productos más económicos para servirlos? Mira, yo le voy a decir a ustedes una cosa, ¿no? El hecho de que esta crisis no tenga origen sanitario y no origen financiero, al final se va a traducir en una crisis económica con los mismos impactos y las mismas consecuencias que cualquier otra crisis económica que hemos vivido antes en América Latina. Y en América Latina, desafortunadamente, tenemos más experiencia manejando crisis económicas que nadie en el mundo, ¿ok? Y yo creo que cualquier experiencia que hayamos acumulado en los últimos años manejando crisis económica en América Latina vuelve a ser relevante una vez más, ¿no? Y por supuesto que vamos a tener que mirar, ¿no? Los tiers de productos, ¿no? Yo les digo que en los 8 meses, en los 8 años que llevo ya aquí en América Latina, ya me ha tocado manejar bastantes crisis en este periodo, ¿no? Y es curioso cómo en todos los países al consumidor en la crisis le toca ajustar su presupuesto, pero hay países donde los consumidores ajustan su presupuesto vía cantidad, ¿ok? Y hay otros donde lo ajustan vía precio, ¿ok? En los países donde la gente ajusta su presupuesto vía cantidad, pues lo que significa es que siguen comprando más o menos las mismas marcas que compraban, pero compran menos cantidad, ¿ok? Porque tienen menos dinero. En los países donde la gente ajusta su presupuesto vía precio, la gente sigue comprando la misma cantidad que compraba, pero hay un efecto de tear down y compran productos más baratos, ¿no? Y le voy a dar ejemplos bien concretos. Argentina es un país que se suele ajustar vía cantidad. El consumidor compra las marcas, pero compran menos cantidad. México es un país que se suele ajustar vía precio. La cantidad de producto consumido se mantiene, sin embargo, la gente compra productos más baratos. Esto
como regla general. Luego, en cada categoría de producto van a ocurrir cosas muy diferentes y, por lo tanto, lo que es relevante para un fabricante es lo que ocurre en su categoría en concreto, ¿no? Pero que nos va a tocar ajustar los planes, eso seguro que sí, ¿no? Pero en América Latina sabemos más de esto que nadie en el mundo entero. Perfecto. Y sobre ese mismo tema, hemos visto que hay menos promociones en las ventas online y también hay menos ofertas en las tiendas físicas. ¿Es esto una oportunidad para mejorar el margen o una oportunidad para ser más agresivos e incrementar ventas vía las promociones? Mira, esa observación es bastante correcta, ¿no? Durante el confinamiento, muchos retailers han reducido, bueno, a la mayoría de los retailers en América Latina o a todos se les ha reducido el peso de la promoción, ¿no? Yo tengo datos de algunos retailers concretos que han tenido la amabilidad de compartirlos conmigo, donde el peso de la promoción se le redujo del 45% de sus ventas hasta el 25% de sus ventas, ¿no? Y esto por diferentes razones. La primera, porque el consumidor va a la tienda que quiere ir para hacer su compra One Stop Shop cerca de casa y es más importante ese criterio de escoger la tienda que los precios y las promociones. Y aunque yo sepa que en otros sitios se vende más barato, como está más lejos de casa, pues no voy. No voy porque es que a lo mejor tengo restricciones o no tengo el tiempo, ¿no? O simplemente me da miedo, ¿no? Entonces, la segunda razón es que también por los aforos máximos, ¿no? Y por todos los controles que hay, ejecutar promociones, ¿no? Que es una cosa que genera tráfico, ¿no? Y genera masificación de personas, ¿no? Se vuelve más complejo. Entonces, en la mayoría de los retailers cae el peso de la promoción, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con los economics? Si uno mira los anuncios que han hecho diferentes retailers, los anuncios de resultados de abril, mayo, junio, casi todos ellos tienen una mejora del gross margin a causa de la caída del peso de la promoción, pero los net margins prácticamente no han variado porque aumenta el costo de operar las tiendas por las medidas de desinfección y de distanciamiento social, que son inversiones bastante grandes en el caso de la mayoría de los retailers, ¿no? Entonces, los net margins no mejoran, los gross margins sí que mejoran. Cuando yo hablo con retailers de qué es lo que piensan hacer el día que se desconfine la población, y de nuevo todos los formatos de tienda compitan los unos con los otros y todos los retailers compitan los unos con los otros, la mitad de los retailers me dicen: yo voy a intentar que mi peso de la promoción no vuelva a donde estaba, porque me resulta mucho más fácil manejar mis operaciones con un nivel de promociones más bajo, ¿ok? La otra mitad de los retailers, que son normalmente los que han perdido tráfico y los que han perdido participación de mercado durante el confinamiento, me dicen: en el momento que yo pueda, piso el acelerador de las promociones porque necesito que vuelva la gente a mis tiendas, ¿ok? Y todo ese tráfico que he perdido, yo no conozco otra forma de recuperarlo a corto plazo que haciendo promociones agresivas, ¿ok? Entonces, vamos a ver cambios bien significativos y vamos a ver, ¿no? Pues una guerra entre dos modelos ahí fuera en el mercado, en los que no quieren promociones y los que sí las quieren de vuelta. Y va a ser bien interesante, ¿no? Y el tiempo dirá, ¿no?, cuál de los dos modelos se acaba imponiendo en América Latina. Yo creo, y a la vista de los datos de Europa, todavía hoy, 3 meses después del confinamiento, la promoción no ha recuperado el peso que tenía en el mes de diciembre, ¿ok? No lo ha recuperado todavía. Muchísimas gracias. Nos quedan solamente unos minutos, tenemos todavía muchísimas preguntas, pero nos estamos ya acercando al final. Vamos a estar compartiendo tanto la presentación como la grabación, entonces, para todos aquellos, y tenemos también los datos de Alberto, por si quieren, obviamente, contactarlo, para que nos puedan compartir. Alberto, algunos comentarios finales para cerrar estos últimos minutos. Mire, no, yo la verdad es que lo único que quiero es agradecerles el haberme dado esta oportunidad de ponerme en contacto con vosotros, sobre todo un grupo tan noble, ¿no?, de gente con las que comparto, ¿no?, el haber trabajado en la misma empresa, ¿no? Y desearles a ustedes pues que tengan mucha suerte, ¿no? Y bueno, a la vista de lo que está pasando en Europa, pues decirles a ustedes, ¿no?, que no se confíen, ¿no? Nos van a desconfinar en América Latina en septiembre o en octubre y pensaremos que esta pesadilla ha pasado, pero la realidad es que el bicho sigue suelto, ¿no? Y que en el momento en que se le da la oportunidad el bicho vuelve a atacar, ¿no? Y en Europa ya estamos viviendo y con una violencia que no se esperaban los gobiernos, ¿no? La segunda ola, ¿no? Así que aprendamos de Europa, ¿no? Y consigamos que esto no pase en América Latina y consigamos de nuevo, ¿no?, pues manejar esta crisis en América Latina mejor que lo han conseguido manejar los europeos, los americanos o los chinos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo. Sabemos que ya es prácticamente medianoche, entonces con todavía más razón te agradecemos el haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por estar también aquí participando. Y pues seguimos adelante. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche en donde quiera que estén. Saludos. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Suerte.